En el capítulo 18 del libro de Génesis, el verso 14 y 15, pueden quedar sentaditos, que vamos a leer varios versos. Génesis capítulo 18, el verso 15, 14 y 15. Hay una pregunta con lo que empieza el versículo 14, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Hay otro versículo, 3 versos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del verso 35 al 37. El verso 35 dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Quiero entonces compartir con ustedes un tema para que lo entendamos: el Dios de lo imposible. Amén. Y para que estemos más familiarizados con el tema, aquí hay más de uno como testigos que sabemos que Dios está aquí. Y que Él es el que está por encima de todas las cosas, porque nada hay imposible para Dios. Yo pregunto a los hermanos adultos, para uno tener una cría de cualquier animal en la casa, en la finca, en el potrero, ya sea de ganado, yo creo que a nadie se le va a ocurrir, a un agrónomo, no se le ocurre buscar un toro que sea viejo, una vaca que sea vieja, para que den unos terneros fuertes, firmes. Eso no se le ocurre a nadie. Yo creo que buscan un torete fuerte, una vaca fuerte, nueva, una novilla, porque quieren tener unos semovientes que sean fuertes. Y cualquier cosa que se le ocurra al hombre siempre busca lo mejor. Para la siembra se busca la mejor semilla. Pero a Dios se le ocurrió algo diferente. Gloria a Dios. Imagínense, Abraham tenía 100 años. En ese entonces pues la gente duraba un poco más, pero ya a esa edad él no podía engendrar. Y además de Abraham no poder engendrar, Sara no podía concebir porque era estéril. Y además de ser estéril, ya ella no podía tener familia por la edad. ¿Y cómo que se le ocurre al Señor
decirle a Abraham, tú vas a tener un hijo. Él estaba fuera del campamento o de la tienda, porque eso lo llamaban tienda, era como especie de carpa. Y él, cuando vinieron los ángeles, salió a recibirlos. Imagínense, una anciana como Sara escuchando que va a concebir en su vientre, a ella le causó risa. Y por eso Isaac, su nombre fue Isaac porque significa risa. Para que siempre lo recordara Sara. Y cuando ella vio que la situación era en serio, entonces ella dijo, yo no me reí, que es la disculpa que tiene toda persona cuando de pronto comete un error de repente. Y ella dijo, fue que tuve miedo de lo que estaba escuchando. Pero Dios a través del ángel le dijo, no, tú te has reído. Y por eso nombraron al niño que iba a nacer Isaac. También la Biblia habla en lo que leímos en San Lucas. María era lo contrario, era una joven que el mundo religioso defiende a María no por santa, sino por virgen. Una virgen puede ser cualquier joven, pero santa es difícil. Y Dios no escogió a María simplemente porque era virgen, sino porque era una mujer santa. Y que su vientre iba a concebir una simiente que era la palabra de Dios, que se iba a encarnar en su vientre. Pero María no era ignorante. ¿Por qué no era ignorante? Porque ella le dijo al ángel, ¿cómo es posible que yo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Ella sabía cuál era el proceso de un engendramiento. Y ahí es donde viene la conversación que le dice, también tu parienta Elizabeth ha concebido en su vientre en su vejez. Y viene la respuesta, porque nada hay imposible para Dios. Lo que les he presentado, hermanos, son cosas difíciles que no lo puede hacer un médico, no lo puede hacer un ginecólogo, un especialista. Aquí se necesita es alguien que pueda crear, y no hay otro creador sino el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En tercer lugar, encontramos la historia del pueblo de Israel en el libro del profeta Jeremías. Un profeta que vivió un tiempo bastante difícil, aún hasta estuvo en la cárcel. Y allá en la cárcel Dios llama a Jeremías y le da un mensaje. Y dice en el capítulo 32 de Jeremías, el verso 17. Él habla con Dios y le dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Eso lo dijo Jeremías. Y yo no sé si en este día hay aquí algún creyente que también pueda decir con seguridad que para Dios no hay nada difícil. Entonces Él responde, Dios responde
en el verso 27 de este mismo capítulo. Escuche lo que dice, lo que responde Dios. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Bendito el nombre de Jesús. Jeremías, como dije, vivió un tiempo difícil. Su país estaba siendo atacado. A él se le había dado un mensaje difícil. ¿Por qué era difícil el mensaje? Porque Dios había decidido que el pueblo de Israel fuese cautivo. Y él tenía que darle ese mensaje al rey de Israel para que estuviera preparado. Su pueblo sería cautivo y él tenía que darle esta noticia al rey. Cuando hay un mensaje, una noticia difícil, la gente se coloca en una posición que no sabe qué hacer. Y si la persona sufre del corazón, tiene algún problema, entonces entran en una situación confusa. ¿Le decimos o no le decimos? Es que si le decimos, de pronto va a reaccionar mal. Pero Dios le dijo a Jeremías: vas y le dices al rey que el pueblo va a ser hecho cautivo. Y por eso es que él dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Pero cuando Dios dice algo, tiene que cumplirse. Amén. Gloria a Dios. El primer versículo de la Biblia en Génesis 1:1 demuestra que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Cómo dice este versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo dice claramente. Y si Él es el creador, Él puede actuar en cualquier momento, por confuso que sea. Él tiene todo el poder para cambiar las cosas. Yo creo, hermanos, que una miradita al cielo en la noche y ver el cielo lleno de estrellas, como dijo David, cuando miro los cielos. Salmo 19, ¿verdad? El verso 1 del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con solo una miradita al cielo, viendo las estrellas, el día viendo el sol, en la noche viendo la luna, yo creo que eso nos demuestra a nosotros que el creador de ese firmamento tan hermoso y la tierra, ¿qué cosa confusa tienes tú en tu vida que Dios no pueda intervenir? Gloria a Dios. Yo creo que eso nos convence a nosotros. Porque allá en la cárcel Jeremías, cuando él recibe ese mensaje, dice: Señor, tú fuiste el que creaste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y no hay nada difícil para ti. ¿Qué le está diciendo Jeremías? Está alabando a Dios. Señor, si tú hiciste el cielo y la tierra con tu brazo extendido, no hay nada difícil para ti. Entonces que se cumpla tu palabra. Bendito el nombre de Jesús. La muerte y la resurrección de Cristo garantizan al que se arrepiente una nueva persona, una nueva criatura. Por eso dice en la segunda carta a los Corintios:
En el capítulo 5, el verso 17 al 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 17 y 19. De modo que si alguno está en Cristo, escuche, hermano, hermana, amigo, que para nosotros es una alegría tenerlo aquí. No el que está en una religión, no el que está en una secta, porque las personas buscan sectas, buscan religiones y dicen, ¿y cuál será la mejor? Para Dios no hay ninguna religión que sea verdadera. Por eso Él vino y se manifestó en carne y estando presente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor hizo una pregunta. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él te pregunta a ti, me pregunta a mí. Gloria a Dios. Aquí hay personas que han venido cargadas de problemas, dificultades. No, usted tiene que ir al psicólogo, otros al psiquiatra porque ya la mente está tan atormentada que ya la persona no sabe qué hacer. Y yo quiero decirte en este día, no te confundas. Dios está preguntando, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Quién le cree a esa pregunta a Dios? ¿Quién le responde a Dios así? El ángel le dijo a María, cuando ella dice, no, pero yo no puedo, ¿cómo puedo tener un hijo? Yo no puedo concebir porque yo no conozco ningún hombre. Y el ángel le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Y si usted sigue esa lectura, cuando ella escucha esas palabras, ella ya no dice una palabra más. Solamente se arrodilla y le dice, Señor, aquí está tu sierva, haz de mí lo que tú quieras. Yo creo que eso es una buena decisión. Cuando uno escucha a Dios que le dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Qué cosa que Dios no pueda manejar te preocupa hoy? Ya fui al médico, fui al especialista, ya recorrí muchas clínicas, ya me dijeron que no hay solución. Entonces, echarnos a morir porque no hay solución. Pero Dios nos está abriendo la posibilidad en el día de hoy. ¿Habrá algo difícil para mí? Yo quiero que todo este lugar se llene de esa pregunta que hace Dios y que pueda tener cabida no solamente en los oídos, sino en el corazón de alguien. Que Dios está diciendo, ¿habrá algo difícil para mí? Nunca, hermano, podemos entenderlo porque hay un factor muy negativo en nosotros los seres humanos, que no le creemos a Dios. Le creemos al hombre que es mentiroso, pero no le creemos a Dios que es verdadero. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz. Pero si en este día, hermanos, tomamos con precaución, con atención, y escuchamos a Dios que dice, ¿habrá
algo difícil para mí. Y si apartamos el oído y la mirada de todo lo que nos rodea y colocamos la mirada en Él, tenemos que decirle como Jeremías en la cárcel: Señor, tú fuiste el que hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido, porque nada hay difícil para ti. O sea, tiene que haber una respuesta concreta y definida. Y por eso este mismo profeta, en el capítulo 33, Dios lo manda a clamar. Es un versículo muy familiar de los lectores de la Biblia. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Este es un llamado a un hombre que está en prisión, viendo a su alrededor rejas de hierro fuerte, por donde él humanamente no tiene solución y puede salir. Pero cuando Dios dice algo, Dios abre las puertas. Dios le dio un mensaje a Jeremías y él tenía que dar ese mensaje. ¿Cómo iba a salir? Jeremías no lo sabía, pero Dios sí sabía cómo hacerlo. Yo creo que esos barrotes tan fuertes que rodeaban a Jeremías, hoy hay mucha gente que se siente rodeada de dificultades, que no saben cómo salir, y el diablo los insta y les dice: es mejor que te mueras, es mejor la muerte para ti. Pero Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. A Jeremías se le prometió grandes cosas que él humanamente no entendía, cosas poderosas como respuesta a la oración. Yo no sé por qué hay hermanos que se han dejado de llenar la mente de basura, de cosas que no tienen valor, y han dejado de creerle a Dios en la oración. Y es tan vergonzoso mirar una persona que ha dicho que cree en Dios consultándole a un brujo, buscando solución en otras partes. Y cuando Dios nos reúne, no es para que vengamos aquí a pasar un rato como una diversión. Dios nos reúne es porque Él tiene algo precioso para cada uno y que tenemos que lograr esa oportunidad. A veces no sabe nadie para qué lo trajo Dios aquí, pero aquel que está conectado con Dios sabe qué es lo que ha venido a buscar en este lugar. Otra vez os digo, dice San Mateo 19, el verso 24 al 26. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dijo, mirándolo Jesús dijo: para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Yo escuchaba, hermano, un cantante inspirado, él se inspiró y grabó un himno al Señor con unas palabras que me llaman a mí la atención. ¿Cómo hizo Dios para hablar con la jirafa para que entrara el arca? ¿Cómo hizo Dios para hablar con el león para que entrara al arca? Para hablar con el tigre y con cosas tan minuciosas que entraron en el arca.
¿Cómo lo hizo Dios? Pues mi respuesta yo no lo sé, pero lo cierto es que Dios lo hizo. Amén. Yo a veces pienso, hermanos, ¿por qué estoy yo en la iglesia? ¿Por qué estoy en la iglesia? Y me pongo a buscar y a pensar y no encuentro respuesta. Lo único que puedo hacer, estoy aquí por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando me pongo a solas a hablar con Dios en la oración, yo le digo, Señor, pero tanta gente que hay en el mundo, importantes, personas importantes, ¿por qué me escogiste a mí en medio de todo? Por eso es que yo rehúso, hermano, a la persona que dice, me siento orgulloso, me siento orgullosa, dice la persona, porque el orgullo no va con Dios. Sea para bien o para mal, el orgullo es una soberbia ante Dios. Pero hoy contamos con el privilegio que estamos aquí, porque el que creó los cielos y la tierra, el Dios que extendió su mano con poder, fue el que nos trajo y estamos aquí por su misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Por eso los discípulos seguían a Jesús y a cada momento se asombraban porque el Señor hacía cosas extraordinarias. El único que hace milagro es Dios, porque el milagro está fuera del alcance de los humanos. Por eso ni los científicos pueden descubrir qué es un milagro, porque el único que hace milagro se llama Jesucristo. Amén. Un borracho que caminaba hacia la casa después de haberse gastado el sueldo que le habían dado en la semana, a llegar a maltratar a su esposa y a sus hijos y a exigirle comida a la esposa sin él llevar el mercado. Llegó un momento que la situación lo llevó a reflexionar y a pensar, pero ¿por qué soy tan bruto? ¿Qué es lo que estoy pensando? Sentado en una acera, pasó una anciana que iba para la iglesia y le dice, Señor, oiga, amigo, el Señor Jesucristo lo ama, y le entregó un tratado. Y en el tratado estaba la dirección. Y ese lunes que volvía al trabajo, quería como desaparecer de la vergüenza con sus hijos y su esposa. Cuando él no avanzaba en el camino y se lo cogió el día, no pudo dormir esa noche, y el martes en la mañana revisó el tratado y vio la dirección y fue por la noche a culto. Y le hablaron del Dios que todo es posible para él. Esa semana no fue al trabajo y volvió el jueves al culto. Y esos 2 últimos días de la semana fue al trabajo, lo recibieron y solamente le pagaron los 2 días que él trabajó, pero el sábado volvió a culto. Hermano, y la historia de este testimonio es que el hombre llegó con esa formalidad, tratando bien a la esposa, de mi amor, mis hijos, y comenzó a darle como ese cariño que ella merecía y sus hijos. Y la esposa, en vez de estar contenta, estaba asustada. ¿Qué ha pasado? Hablaba con sus hijos a solas y le decía, bueno, tu papá, ¿qué le pasó? Hay una transformación en él. ¿Cuántas veces hubiera querido él ir al psicólogo o a una persona que lo hiciera cambiar de esa situación, de esa rutina, pero nadie pudo hacer nada por él? El sábado volvió al culto y ya entendió el mensaje y pasó al altar y oraron por él.
Y cuando vino por la noche después del culto, vino aún más cariñoso, su rostro resplandeciente, porque algo había pasado en él. Se le acerca a solas la esposa y le dice: mi hijo, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Yo he visto un cambio, porque ese sábado que él llegó por la tarde, trajo todo el dinero de los 2 días de trabajo y se le entregó a la esposa y le dijo: solamente apártame el pasaje. Y pero esto de la noche a la mañana, ¿qué ha pasado? Y dice: mi hija, si quieres, me acompañas mañana domingo a las 9 de la mañana. Hay una reunión de esas tan bonitas donde yo estoy yendo. Y ella fue con sus hijos, hermanos. Y al término del culto de la mañana el domingo, otra vez pasó a ir al altar y la esposa lo acompañó y los hijos. Yo pregunto, hermano, ¿qué pasó en él? Yo quiero decirles, Dios trabaja a través de un poder que no lo podemos ver. Pero ese poder es tan maravilloso que el apóstol Pablo, siendo antes de conocer al Señor, era un hombre orgulloso, prepotente. Él no era, según la historia de Pablo, no era un hombre alto, pero un hombre prepotente porque tenía mucho conocimiento. Y se burlaba y perseguía a los que creían en el Señor a través del Evangelio. Pero cuando este hombre se convirtió al Señor y Dios transformó su vida, él tuvo que decir a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y lo que le pasó a este hombre borracho fue lo mismo. Dios hizo un milagro en su vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza? No sabíamos para dónde íbamos, porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le parece. Pero un día quitó Dios esa confusión en nosotros porque obró un milagro. ¿Y por qué obró el milagro? Porque Él es el creador del universo y cambió nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo siento, hermanos, por el Espíritu Santo. No es una emoción. Yo lo siento de verdad, que aquí hay personas que se sienten atrapadas, como el profeta Jeremías en la cárcel, en la prisión, y no saben qué hacer. Pero Dios te está llamando porque Él quiere que tú le lleves un mensaje a tu familia, que si no se arrepienten y se convierten al Señor, se van a ir al abismo. Pero Dios te necesita es a ti para que le hables a tu familia y a tus vecinos, porque el tiempo es corto. Yo no tengo que mirar a mi esposa, que ella es la que tiene esa tarea. Yo no tengo que mirar a alguno de ustedes, que esa tarea que Dios me está encomendando, yo la delegue a otro. Esto es individual. Yo no sé cuántos están sintiendo esa pregunta del Señor. ¿Habrá algo difícil para mí? Amén. Yo he visto al Señor sanando enfermedades, pero el milagro más grande es de ver hombres y mujeres aquí perdidos en la borrachera, en los vicios, y que no encontraban solución de felicidad en el mundo,
Y ahora los veo aquí que levantan la mano con libertad, alabando y glorificando al Dios que hace milagros, que se llama Jesucristo. Dios quiere hombres y mujeres que le glorifiquen. No sencillamente en palabras diciendo, Señor, te alabo, te glorifico. No, Señor, Él quiere algo más de eso. Si yo digo que Jesucristo es nuestro Salvador, le estoy glorificando. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos reconocen en este día la potencia que Dios está demostrando a través de su palabra, a través del Evangelio. La iglesia en Colombia tiene más de 80 años. Y de esos 83, 84 años que tiene la iglesia en Colombia, yo he vivido en la iglesia 55 años. Y yo soy testigo de muchas cosas. Que si yo escojo a varios hermanos que tengan tiempo también de caminar con el Señor, hermano, no nos alcanzaría el tiempo para recordar de todas las experiencias que Dios nos ha permitido vivir. Y muchos hermanos antiguos saben que de aquí de la iglesia Dios ha resucitado muertos y ha hecho tantas cosas. Y yo quiero que usted traiga eso a su mente y pueda decir como Jeremías, porque nada hay imposible ni difícil para Dios. A ver, ¿qué es lo que te confunde? ¿Por qué estás confundido? ¿Tienes una cita médica? ¿Te han dicho que no tienes cura? ¿Te han dicho tantas cosas? Cuando tú le prestas atención a las enfermedades y le pones atención a la muerte, estás acabado. El verdadero cristiano no piensa en la muerte, sino piensa que un día va a estar con el Señor por toda la eternidad. Aleluya. Yo quiero pedirle el favor a alguien que se atreva, recordando que el Evangelio no es para cobardes, para aquellos que se avergüenzan en la calle porque le dicen aleluya, porque le dicen gloria a Dios, porque le dicen evangélico. Eso, hermano, es tan ridículo. Como mi Cristo no se avergonzó de morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué problemas tienes en tu vida que Dios no pueda resolver? ¿Cómo se llama ese problema? ¿Cómo se llama esa situación que tú no entiendes, que te tiene acorralado? Abraham le creyó a Dios. Amén. María creyó la palabra de Dios. Pero de los que estamos aquí, ¿quién le ha creído a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted no siente algo, hermano, que está corriendo, una corriente fuerte? ¿Usted no nota que hay ataduras? Aquí hay personas que de pronto quieren aplaudir, pero no pueden. De pronto sienten abrir la boca y decir gloria a Dios, pero están atados, no pueden.
Dios dice, ¿habrá algo difícil para mí? Aleluya. ¡Gloria a Dios! Hermanos, si tú no quieres hacerlo, Dios no necesita lo que estás haciendo a la fuerza. Los religiosos le decían a la multitud, callen, callen, no hagan esa bulla. Pero el Señor dijo, si estos callan, las piedras clamarían. Aleluya, aleluya, aleluya. Estén de pie, por favor, hermanos. A los que estamos aquí presencial y a los que están conectados a través de las redes sociales, yo quiero que nos unamos allá donde usted se encuentre en su casa. Porque nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Dígalo, repítalo. Nada es imposible para Dios.